No debes dar diezmos. Argumentos bíblicos. En muchas iglesias cristianas, o, mejor dicho, en muchas sectas, enseñan que los creyentes deben dar diezmos, es decir, les hacen creer que deben dar la 10ª parte de sus ganancias. Sin embargo, esta creencia es totalmente errónea y en este video, te explicaré lo que ningún pastor se atreve a enseñarte por temor a perder el dinero fácil que obtienen con sus engaños y estafas. Te voy a comprobar con argumentos bíblicos que un verdadero cristiano no debe dar diezmos ni enriquecer a un pastor. Antes de empezar debes recordar que la ley de Moisés incluía más de 600 leyes y la ley del diezmo era tan solo una de ellas y no la única. No debes dar diezmos. Argumento número 1. La ley de Moisés fue dada a israelitas, no a los cristianos. La ley de Moisés fue dada a los israelitas, no fue dada a los cristianos. Léase el capítulo Levítico 27. Dios acababa de sacar a su pueblo de Egipto y estaba formando una nueva nación y Dios le dio a Israel la ley de Moisés porque necesitaba un conjunto de leyes para la nueva nación. La ley de Moisés era el equivalente a nuestra Constitución mexicana, por lo que está claro que la ley de Moisés, incluida la ley del diezmo, fue dada a los israelitas, no a los cristianos. Los judíos no creen que Cristo sea el Mesías. Por eso un cristiano no es israelita y por lo tanto la ley del diezmo no aplica en un cristiano. No debes dar diezmos. Argumento número 2. El diezmo se entregaba al sumo sacerdote, no a un pastor. De acuerdo a esta ley, se le daba el diezmo al sumo sacerdote. Solo había un solo sumo sacerdote en todo Israel, no había más de uno en todo el mundo. El diezmo no se le daba a cualquier pastor como te logran engañar. El sumo sacerdote de Israel y un pastor de una iglesia local o secta no es lo mismo. Un pastor no es el sumo sacerdote de Israel. No debes dar diezmos. Argumento número 3. El diezmo era el 10% de granos y ganado, no dinero. La ley del diezmo indicaba que se tenía que dar el 10% de granos y ganado. Sí, escuchaste bien, granos y ganado. No se daba dinero. La ley del diezmo no pedía dinero, pues el dinero es un invento del hombre. No debes dar diezmos. Argumento número 4. El diezmo se aplicaba a una nación, no a una iglesia. La ley del diezmo era el impuesto a la nueva nación Israel con una estructura social del tipo iglesia-estado, donde el gobierno y la iglesia era uno solo. Por lo que la ley del diezmo se aplicaba a una nación y no era para una iglesia o secta como los pastores te quieren hacer creer. No debes dar diezmos. Argumento número 5. Los cristianos no estamos bajo la ley de Moisés, los cristianos estamos bajo la gracia de Jesucristo. Al no estar bajo la ley de Moisés, los cristianos no tenemos que dar diezmos. En Romanos 6 y 14 está escrito, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No debes dar diezmos. Argumento número 6. Pablo trabajaba. Pablo no pedía diezmos. En Hechos 18:3 está escrito, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Cada pastor debe ser como Pablo. Debe trabajar por su propia manutención y no ser una carga para la sociedad ni para la congregación, pues aquí claramente Pablo nos pone el ejemplo. No debes dar diezmos. Argumento número 7. El que no trabaje, que no coma. En segunda carta a Tesalonicenses 3:10 está escrito, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, como pues los pastores que piden diezmos comen sin trabajar. No debes dar diezmos. Argumento número 8. Comerás con el sudor de tu frente.
En Génesis 3:19 está escrito, con el sudor de tu rostro comerás el pan, lo cual significa que cualquier persona que quiera comer tendrá que trabajar. También significa que nadie comerá de gratis. Si hasta los animales tienen que cazar para comer, ¿cómo pues los que piden diezmos comen sin sudar? No debes dar diezmos. Argumento número 9. El evangelio debe llevarse gratuitamente. En Corintios 9:18 está escrito, comillas, ¿cuál? Pues, es mi galardón, que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Sí, leíste bien, gratuitamente, sin diezmos ni ofrendas. No debes dar diezmos. Argumento número 10. Es pecado que un pastor pida diezmo. En Corintios 9:18 está escrito, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Como podemos leer, el que está bajo la ley está bajo pecado, y como el diezmo es parte de la ley, el que pide o da diezmo está bajo maldición. No debes dar diezmos. Argumento número 11. Dios no necesita dinero. En Hechos 17:25 está escrito, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no te pide dinero ni lo necesita, sino al revés, Él es quien le da a todo el mundo. ¿Cómo pues un pastor te pide en el nombre de Dios? No debes dar diezmos. Argumento número 12. Si un pastor te dice que todavía estamos bajo la ley, tú le debes decir, el que falle en tan solo una ley de Moisés falla en toda la ley. En Santiago 2:10 está escrito, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Imagínate, que te hacen un examen de más de 600 preguntas y que si fallas en al menos una de las respuestas automáticamente repruebas el examen. Bien, así era la ley de Moisés, si fallabas en una ley automáticamente fallabas en toda la ley. Entonces, aunque estuviéramos todavía bajo la ley, de nada te serviría guardar la ley del diezmo si fallaras al menos en una de las demás 600 leyes. No debes dar diezmos. Argumento número 13. Algunos pastores argumentan que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, pero hay que observar que Melquisedec era alguien especial. No era un mortal más, sino que era alguien que no tiene principio de días y era nada menos un sacerdote del mismo nivel que Jesucristo. Así que cuando un pastor te diga que le tienes que dar diezmos porque Melquisedec le dio diezmos a Abraham, tú debes cuestionarle al pastor estas dos preguntas. ¿Es usted un sacerdote del mismo orden de Jesucristo y Melquisedec? ¿Es usted inmortal, que no tiene principio de días ni fecha de nacimiento? Cuando el pastor te responda no, entonces tú le dirás al pastor, entonces yo no le puedo dar a usted los diezmos como a Melquisedec. Léase Hebreos 7:3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. No debes dar diezmos. Argumento número 14. Otros pastores afirman que pueden cobrar el diezmo porque en Corintios 9:13 está escrito, y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Pero esto absolutamente nada tiene que ver con diezmos o finanzas. Esto más bien está relacionado a Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el que participa del altar recibe las bendiciones espirituales de Dios. No debes dar diezmos. Argumento número 15. Por último, algunos pastores aseveran que la ley todavía es válida porque está escrito en Mateo 5:17-18, no he venido para abolir, sino para cumplir, y efectivamente, gracias a que Jesús cumplió la ley de Moisés, nosotros estamos libres de la ley, libres del diezmo y bajo la gracia de Jesucristo.
Adicionalmente, los pastores usan versículos como da de gracia lo que recibes de gracia, o el que siembra cosecha y otros más, pero estos versículos no se refieren a diezmos o finanzas en absoluto, sino que se refieren a dar amor y recibir amor y a sembrar buenas acciones, como, si tú trabajas cosecharás abundancia, si no trabajas no tendrás nada. Para finalizar, no he dicho que todos los pastores sean malos o que todos pidan diezmo, pero los que sí piden diezmo, lo que los estafadores quieren es que tú seas lo suficientemente ingenuo para que te dejes engañar y ellos obtener gratis tu dinero que a ti te cuesta mucho ganarlo. En conclusión, los cristianos no tenemos que dar diezmo porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia de Jesucristo. Los que tenían que dar diezmo eran los israelitas en el tiempo de la ley. Cristo sí, diezmos no.